Es uno de los grandes nombres de la cultura española moderna y es también uno de los espíritus más significativos del siglo XX. Pocas cosas más expresivas hay que la obra de Baroja para entender en español el profundo desconsuelo que se adueñó del mundo en el tránsito del siglo XIX al XX. Por eso es importante leer a Baroja. Su obra es el cuaderno de bitácora de un viaje que no llevó a ninguna parte. Leerlo es escarmentar en cabeza ajena. Situémonos, estamos a finales del siglo XIX, un joven vasco acaba de doctorarse en medicina con un estudio psicofísico sobre el dolor. Ese joven es Pío Baroja, nacido en San Sebastián, en una familia liberal, en 1872. Por el trabajo de su padre, el joven Pío ha viajado por casi toda España. Es un tipo retraído, tímido, con un pesimismo congénito, una especie de amargura impotente. Desde niño le fascinan las aventuras literarias, Verne, Defoe. Pero a él le falta energía y salud para emprender aventura alguna. Es un tipo inteligente, pero ha sido un estudiante mediocre por su carácter abúlico. Se ha atiborrado de filosofía alemana, especialmente Kant y Schopenhauer, y en el pesimismo de este último, interpretado a su modo, ha encontrado un asidero intelectual para su propia actitud ante la vida. Este chico, el flamante doctor Baroja, en realidad no tiene ninguna vocación médica. Consigue una plaza de médico en Cestona, en Guipúzcoa, pero su profesión le da asco. Además se pelea con el médico anterior, se pelea con el alcalde, se pelea con el cura, se marcha de Cestona después de solo un año de ejercicio profesional, se marcha a San Sebastián, la verdad es que sin saber muy bien qué hacer, y entonces le surge una oportunidad única, venir a Madrid a regentar una panadería, herencia de una tía suya, Viena Capellanes, que los vecinos de Madrid la conocerán bien. Bueno, pues de esto se trataba. Baroja se encuentra con que hereda la gerencia de Viena Capellanes y marcha a Madrid inmediatamente. Claro, marcha a Madrid y empieza a escribir. Traba amistad con Unamuno, con Azorín, con Maeztu, y así es como el médico fracasado se hace escritor. En 1900 publica su primer libro, de título muy expresivo, Vidas sombrías, una recopilación de cuentos. Y a partir de este momento ya no parará de escribir, se va a convertir en uno de los nombres más importantes de la literatura española y en pieza esencial de la generación del 98. ¿Qué aportó Baroja desde el punto de vista literario? Ante todo, el estilo directo, breve, conciso, sencillo, de periodos cortos y sin retórica, o con una retórica de tono menor, como él decía. Eso no es incompatible con el lirismo, pero lo somete a una forma nueva. La literatura española venía de una expresión de tono ampuloso y no pocas veces laberíntico. Con Baroja, como por otro lado con Azorín, se impone el estilo contrario, con una rapidez expresiva que no deja de ser hermana de un mundo en el que se impone la velocidad de los automóviles y de los aviones. Y si esto aporta desde el punto de vista literario, desde el punto de vista intelectual, ¿qué aporta? Bueno, en realidad una sola cosa, un pensamiento de la desesperanza, una exploración de la esterilidad. Baroja piensa que el ser humano es un pozo de miserias, pero al mismo tiempo tampoco cree ni en las ideologías ni en la religión. Por tanto, la miseria humana no tiene solución. La única actitud posible para él es la de un individualismo radical. Pero el individuo en sí mismo, el propio Baroja, cualquiera de nosotros, tampoco vale nada. De manera que ese individualismo no se manifiesta de forma expansiva, activa, como hacen los liberales o los anarquistas. No, ese individualismo conduce a un pesimismo sin salida. Él lo decía así. Realmente, no sé si con justicia o no, a mí no me admira el ingenio. Porque se ve que hay muchos hombres ingeniosos en el mundo. Tampoco me asombra que haya gente con memoria, por grande y portentosa que sea, ni que haya calculadores. Lo que más me asombra es la bondad, y esto lo digo sin el menor asomo de hipocresía. Baroja se describe con frecuencia a sí mismo en sus personajes, o para ser más preciso, instila en los personajes su propia manera de sentir, su amargura íntima. Es el retrato de un inadaptado, y no se trata de inadaptados de tipo social, es decir, gente que haya sido marginada por razones económicas o de otro tipo, sino que se trata de inadaptados espirituales, gentes que se hallan en oposición interior al mundo, pero que, y esto sí que es fundamental, tampoco poseen fuerza para oponerse a ese mundo hostil. Un caso ejemplar es el de Andrés Hurtado, de El árbol de la ciencia, en 1911, que Baroja retrata con trazos inevitablemente autobiográficos. Uno tiene la angustia, la desesperación de no saber qué hacer con la vida, de no tener un plan, de encontrarse perdido.
Andrés se inclinaba a creer que el pesimismo de Schopenhauer era una verdad casi matemática. El mundo le parecía una mezcla de manicomio y de hospital. Ser inteligente constituía una desgracia, y sólo la felicidad podía venir de la inconsciencia y de la locura. Otros autores modernos encontraron en el inadaptado radical, yo que sé, el demente, el marginado, el tipo del lumpen, una fuerza de renovación del mundo. Baroja no. Baroja mira al inadaptado y le da asco. No tiene la menor esperanza de que esa gente sea capaz de hacer nada. Si todos somos un pozo de miseria, el inadaptado no escapa a la regla, al revés. Con frecuencia aparece en la obra barojiana como un hijo de la podredumbre y más aún como culpable de su propia miseria. Es así como nos presenta, por ejemplo, a los marginados del barrio de las Injurias en La Busca, una obra de 1904 donde lo explicaba así. El barrio de las Injurias se despoblaba. Iban saliendo sus habitantes hacia Madrid. Era gente astrosa, algunos traperos, otros mendigos, otros muertos de hambre, casi todos de facha repulsiva. Era una basura humana, envuelta en guiñapos, entumecida por el frío y la humedad, la que vomitaba aquel barrio infecto. Era la herpe, la lacra, el color amarillo de la terciana, el párpado retraído, todos los estigmas de la enfermedad y la miseria. Es interesante notarlo. Esta mirada no es solo la del escritor, es también la del médico. Es el ojo que ve la herpe, la lacra, la terciana. Es interesante porque otros escritores de la primera mitad del siglo XX, médicos también, van a aplicar la misma mirada sobre los hombres. Gottfried Benn en Alemania, Louis Ferdinand Céline en Francia. Claro, es que la morgue, el depósito de cadáveres, nos iguala a todos. Nos reduce a un mero amasijo funcional de grasas, carnes sanguinolentas y humores hediondos. Esto no es nuevo, la humanidad lo sabía de antiguo. Lo nuevo es que detrás de ese repulsivo amasijo orgánico, ahora privado de alma, ya no se descubre nada que valga la pena. Y el resultado es el desconsuelo más atroz. Las revoluciones modernas habían excluido a Dios buscando divinizar al hombre. Estos autores, más lúcidos, descubren que divinizar al hombre es una gigantesca estafa. ¿Qué nos queda, pues? La desolación. Baroja mira el mundo moderno y su angustia se multiplica. Bien, de acuerdo, viene a decirnos, nada existe, Dios es una ilusión, la vieja tradición era una engañifa, pero esto que habéis hecho vosotros es una parodia ridícula. La crítica se extiende al conjunto de la civilización moderna, civilización que no solo es una impostura intelectual, sino que además es profundamente fea, estéticamente delictiva. El cemento armado es una musa honesta y útil, y quizá en manos de un arquitecto genial sería admirable. Pero cuando se desmanda y se siente atrevida, como una cocinera lanzada a cupletista, hace tales horrores que habría que sujetarla y llevarla a la cárcel. Entonces no hay nada que hacer. Bueno, sí, queda el camino de la acción por la acción. Es como si la glorificación de la acción que Baroja aprende en Nietzsche viniera a redimir, a compensar aquel pesimismo que había aprendido en Schopenhauer. A ese perfil responden los personajes aventureros de la obra barojiana, Zalacaín, Chantiandía, Silvestre Paradox. El mejor exponente es la serie de novelas Memorias de un hombre de acción, donde Baroja reconstruye libremente la vida de un antepasado suyo, Eugenio de Aviraneta, gran conspirador del XIX, liberal y masón. En estos héroes barojianos, de un optimismo elemental, primario, salvaje, es quizá donde más patente se hace la propia tragedia de Baroja, porque ellos son lo que don Pío nunca pudo ser. ¿Cómo recibió la España de su tiempo a Pío Baroja? Desde el punto de vista literario, muy bien, pero desde el punto de vista de la vida pública, con notable acritud. La República no le concedió el menor honor, si exceptuamos su ingreso en la Real Academia Española en 1935. Por un lado, Baroja, como polemista público, era de unas contradicciones desconcertantes, nunca tuvo nada parecido a un pensamiento político ordenado. Por otro, Baroja jamás quiso que se le incluyera en las corrientes que su propia obra parecía alentar en la opinión pública. Así, denunció las injusticias brutales del capitalismo, pero nunca permitió que le consideraran socialista, ni siquiera anarquista, y abominaba del comunismo. También se extasió con la tradición vasca, incluso la más rural, pero fustigó al separatismo euskaldún. Ateo, predicó una vida sin Dios,
pero fue incapaz de encontrar nada que diera sentido a la existencia. Y por otro lado, sentía un intenso desprecio por quienes hicieron bandera del anticlericalismo en los años 20 y en los años 30. ¿Y cómo le ponemos el cascabel a este gato? Siendo anticapitalista, anticomunista, antiseparatista, ¿qué podía ser? Bueno, podría haber sido fascista. A eso parecían responder ciertas palabras suyas muy alabadas en la prensa de las Jons, el movimiento de Ramiro Ledesma Ramos, y donde Baroja clamaba por un movimiento de masas jerárquico que combinara la disciplina con lo social. Esto es lo que decía Baroja. Hay que crear una solidaridad social que dé siempre una impresión de fuerza y de unión. Y esta solidaridad no se puede constituir más que a base de ideal, de jerarquía y de disciplina. Era el aire de los tiempos, en efecto, pero Baroja tampoco fue propiamente fascista. Cuando estalla la guerra, se recluye en su casa de Vera de Bidasoa para huir de los comunistas. Entonces aparecen por allí los carlistas, que le detienen. Un jefe nacional, el duque de la Torre, obtiene su liberación. Baroja se refugia en Francia, en el Colegio de España en París, pero allí el embajador del Frente Popular, el socialista Araquistain, intenta que se le expulse a España. El bando nacional fue más indulgente con Baroja que el Frente Populista. Don Pío ingresó en el Instituto de España en 1938. El sector más radical del nuevo régimen le reivindicó como abuelo del fascismo español, y él se dejó querer. En la España de Franco vivió y siguió publicando hasta su muerte en 1956. La de Baroja es una existencia trágica. Fascinado por lo heroico, sin embargo su vida nunca pudo escapar de una tonalidad profundamente gris. Cada camino que abría se cerraba ante sus propios ojos. Contra todo y contra todos, incluso contra sí mismo, Baroja condensa las contradicciones brutales de la cultura española entre los siglos XIX y XX, atrapada entre, por un lado, la condena de la tradición y, por otro, el fracaso de la modernidad. Pero por eso precisamente es interesante. Su obra, la obra de Baroja, muestra el camino de un explorador que no llegó a ninguna parte. Un camino que podemos recorrer con él, porque en el trayecto descubrimos cosas impresionantes, con frecuencia bellísimas, terribles otras veces, pero cuyo fracaso conocemos de antemano. Ya digo, es escarmentar en cabeza ajena.